Dios le bendiga y bienvenido una vez más en su canal, edificándonos sobre la palabra. Hay muchos hermanos que preguntan y quieren saber cuál es la oración buena o perfecta o de la mejor manera de hacer. Bueno, sabemos que la oración que tenemos que hacer a Dios es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero más allá, esa es la parte de Dios, pero en la parte nuestra, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra oración llegue a la presencia de Dios? Nuestro amado apóstol Santiago nos da esas guías, esas enseñanzas de cómo orar de una manera adecuada. Allá en el último capítulo, en el capítulo 5 de su carta, la carta de Santiago, él escribe de esta manera y les dice: ¿está alguno entre vosotros afligido, preocupado? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos estado enfermos, verdad? O sea, todos nos enfermamos. ¿Cuál es el requisito, cuál es el consejo de el apóstol Santiago aquí a seguir? Es que llamemos a los ancianos, a los pastores, a los líderes. Pero tristemente, muchos de nosotros ni tan siquiera tenemos un líder porque no nos queremos someter. Es por eso que la palabra de Dios nos aconseja que nosotros nos congreguemos y que tengamos un pastor. Para cualquier cosa nosotros necesitamos consejería, oración. Allí están nuestros líderes espirituales. Todos debemos de tener un líder a quien ir, a quien acudir, a quien contarle nuestros problemas, nuestras preocupaciones, porque como dice aquí, está alguno afligido, está alguno preocupado, tiene alguna angustia, vaya con sus líderes, vaya con sus ancianos. Lo mismo el que está enfermo, él llame a sus ancianos, llame a sus líderes y ellos que hagan una oración de fe. Y la oración de fe de la manera correcta, y aquí vamos a ver los puntos que la palabra de Dios nos dice de qué manera debe de ser o debe de ser hecha. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Algo que tenemos que hacer es usar el aceite como tipología de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la iglesia. El favor que trae el Espíritu Santo de fuego, de sanidad. Eso es lo que tipifica el aceite. Hay personas que dicen que no lo usan. Bueno, ellos sabrán por qué razones no lo usan, pero la palabra de Dios aquí nos está diciendo que hay que ungirlos con aceite a aquel que está enfermo. Versículo 15: y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe, ¿de quién? La oración de fe del enfermo y de los ancianos que se están uniendo en una misma fe, en una misma esperanza, en la esperanza divina que en Cristo hay sanidad, porque por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Eso es lo que tenemos que hacer, unirnos como un solo cuerpo, unirnos con nuestros líderes, pero el enemigo gana ventaja de nosotros cuando nosotros no creemos a la palabra, cuando nosotros dudamos a la palabra, cuando nosotros no nos unimos con nuestros líderes, con nuestros hermanos. Es importante hacer esto. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Hay que decretar esta palabra porque está establecida la sanidad divina. Porque hay muchos pasajes en donde el Señor dice: yo soy Jehová tu sanador. Cristo derramó por nosotros su sangre para limpiarnos. Si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Está hablando de los pecados en generales. Si hemos cometido pecado, si nos arrepentimos y nos unimos con nuestros líderes, con nuestros ancianos, el Señor nos va a sanar. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Quiere decir que cuando nosotros vamos a orar, antes de orar,
antes de hacer tal cosa, hay que pedirle perdón a aquel hermano que le hemos ofendido, a aquel hermano que está resentido contra nosotros. A eso es que se refiere confesado vuestras ofensas. No se refiere que hay que confesarnos los pecados al líder nomás así por así, sino en el contexto de que estamos arrepentidos ante Dios y ante el prójimo, y si hemos cometido algún tipo de agravio contra nuestros hermanos, ser humildes y pedirle perdón. Y mire, aquí me gusta este pasaje. Bueno, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. La oración eficaz del justo. No es solamente orar a Dios. No es solamente decir, bueno, yo me encargo directamente con Dios y allá el prójimo, allá el hermano, allá mi pastor. No, está diciendo, la oración eficaz es aquella donde uno se humilla y arregla la situación con el prójimo, con el hermano. Y entonces nosotros tenemos la certeza de que nuestro Dios va a oír nuestra oración. Ese es el problema, que muchas veces no queremos pedirle perdón al prójimo. Es mucho más fácil pedirle perdón a Dios, pero no le queremos pedir perdón al prójimo, y esto no trabaja así. Es un requisito que Dios pone aquí en la oración y en la explicación que el apóstol Santiago está dando. Está diciendo que nosotros tenemos que humillarnos, reconocer nuestras culpas y decirle al hermano, perdóname si es que yo te he ofendido, si es que yo te he herido. Pero muchas veces nosotros no queremos hacer eso, no tanto porque no conozcamos lo que dice la palabra de Dios, sino porque no queremos quitar el orgullo y hacerlo a un lado. Porque ¿qué van a decir de mí si yo le pido perdón al hermano? No importa, lo importante es que nosotros, así con esa simpleza, con esa humildad, estamos arreglando la situación que Dios quiere que arreglemos. Porque de nada sirve que nosotros oremos y oremos si no tenemos las relaciones humanas arregladas o reconciliadas. Es lo mismo que dice el apóstol Pedro allá, dirigiéndose a las esposas, a los cónyuges. Dice, maridos, tratad con sencillez, con humildad, con ternura a las damas como vaso frágil. Eso que dice a la esposa, como un vaso frágil, para que así vuestras oraciones no tengan estorbo. Muchas veces creemos que porque es la esposa, es el esposo, nos podemos ir a dormir molestos, sin hablarle, si le damos la espalda cuando estamos durmiendo, y creemos que Dios está bien, con Dios todo está bien. No, la palabra de Dios dice que nuestras oraciones van a tener estorbo, y es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Santiago. Cómo el Espíritu Santo guiaba a cada siervo, a cada apóstol, y le decía, mira, no te equivoques, no creas tú que solamente orando y clamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo todo va a estar bien, y maltratar al prójimo, maltratar a los hijos, maltratar al cónyuge. No. Y si así lo hacemos, que cometemos ese error, hay que ser humildes e ir y pedirles perdón. Vamos a continuar acá. Está preciosa la palabra de Dios, ¿verdad? A mí me encanta, a mí me edifica, a mí me fortalece, y cada vez yo entiendo cuál es mi parte que yo tengo que hacer para caminar bien ante el Señor. Mire, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, Elías, este profeta de fuego, que era tremendo en la profecía y que destruyó a muchos profetas de Baal, los echó a correr y muchos murieron. Él también era semejante a nosotros, estaba él sujeto a nosotros, a sed, a hambre, a debilidades, a tentaciones. Pero mire lo que dice aquí. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo con el ejemplo de Elías? Que así como Elías era semejante a nosotros en la carne, en las debilidades que nosotros también tenemos, él oró fervientemente. O sea, en otras palabras, hizo las cosas que a Dios le parecen bien. Oró fervientemente y Dios le oyó, y por su palabra no llovió por 3 años y medio, pero luego volvió a orar y volvió otra vez a caer lluvia. Nos dice la palabra del Señor que así como Él lo hizo, también nosotros lo podemos hacer para aquel que está enfermo, para aquel que está debilitado, para aquel que está afligido. Nosotros podemos orar, pero podemos orar de una manera correcta si nosotros somos sabios, entendiendo las Escrituras, y también si nosotros somos humildes, reconciliándonos con los hermanos que posiblemente hayamos ofendido, o dándoles el perdón de parte nuestra hacia ellos si es que nosotros les hemos ofendido. Hermano, espero que Dios te fortalezca, que Dios te guarde. Dios es bueno, que Dios te bendiga.